palabra, que sea tu espíritu revelándola a nuestro espíritu precioso, Dios santo y poderoso. Te entregamos el cansancio, te entregamos cualquier agotamiento, cualquier sueñolencia, precioso Dios, que pudiera venir a afligirnos, Padre. Remueve todo estorbo de nosotros para que podamos ser buena tierra y tu palabra germine y crezca y dé fruto al 100 por 1 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, y así lo recibimos, dándote muchas gracias por todo. En Mateo 17:21 leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mire, vamos a ver cuál es ese género que no sale más de con oración y ayuno. La oración es un conjunto de palabras dirigidas a alguien. Las dirigidas a Dios forman una relación de alianza entre Él y el hombre en Cristo. Ayunar no es solo estar sin alimento, bebida o ambos durante un periodo de tiempo voluntariamente. La falta de fe se corrige con oración y ayuno. Mire, porque si se recuerda, ¿qué fue lo que acusó al Señor Jesucristo a los apóstoles porque no pudieron echar el demonio de aquel niño? Les dijo que eran incrédulos, ¿verdad? Generación incrédula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nosotros nos falta creer verdaderamente, ¿verdad? Si todavía estamos batallando ahí, necesitamos pedirle al Señor que nos añada una medida más de fe. El Salmo 34:15 nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire, si nosotros no tenemos esa seguridad dentro de nosotros que Dios nos está mirando en todo tiempo, nos desviamos. Porque es como que andamos sin control, ¿verdad? Como si no tenemos que dar cuentas a nadie. Y entonces es fácil para nosotros, como el gato, ¿verdad? Que se acerca a mirar algo ahí, se va deslizando más allá y más allá y más allá hasta que ya no encuentra el camino para atrás. Hace tiempo teníamos una gatita, que esta gatita se brincó la barda y después no supo cómo regresar para atrás. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces, porque no tenemos esa conciencia, esa fe de que Dios nos está mirando todo el tiempo. Podemos decir, a los demás sí, pero a mí quizás no. O de repente como que ni pensamos que Dios nos está mirando todo el tiempo. No lo concientizamos porque no tenemos esa cultura. Nosotros ya cuántos años teníamos cuando vinimos al Evangelio, ¿verdad? Y qué tanto hemos estado realmente en el Evangelio, qué tanto hemos verdaderamente estado aprendiendo la palabra, que la palabra cobre vida en nosotros, que nos haga libre de cualquier estorbo, que nos liberte y también que nos sane de aquellas heridas que no nos han dejado crecer. Pero cuando no nos involucramos mucho en la palabra, no tenemos mucha costumbre de leerla, es poquito, ¿verdad? Nomás como que untamos así poquito, pero ahí nos quedamos. Y ahí es donde el enemigo cobra ventaja, porque nos ofrece cualquier cosa y ahí vamos acercándonos y entonces nos desviamos del camino. Y eso es lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Que nosotros necesitamos tener esa fe firme para poder hacer las cosas, pero esa fe no viene, sino que solo viene a través del ayuno y de la oración, porque es donde nosotros empezamos a hablar con Él y a leer la palabra, pero en un estado de ayuno, que es un estado donde ya no nos estamos pendientes de la comida. Por ejemplo, a veces en la mañana uno se levanta y ya está pensando que voy a desayunar. Y apenas se levantó, ya está pensando qué va a comer. Y termina de comer y ya está pensando qué va a hacer para la comida. Y todavía no termina de lavar los platos de la comida y ya está pensando qué va a hacer para la cena. Nos dedicamos a comer y comer y comer. Si usted se acuerda, ¿por qué fue que tropezó Eva? Porque se le hizo agradable, bonito el fruto, ¿verdad? Y entonces se fue. ¿Qué fue lo que hizo? Dejó el camino por donde iba y ahí va a ver el fruto, a contemplar el fruto. Y ahí la agarró el enemigo. Y así es lo que pasa. A veces nosotros necesitamos tener esa conciencia de que Dios nos está mirando en todo tiempo para que podamos caminar firmes. ¿Usted cree que si Eva hubiera pensado que Dios la estaba mirando, hubiera seguido por su camino, se hubiera desviado? No Eva la que está aquí, ¿verdad? La Eva del Antiguo Testamento. ¿Usted cree que si hubiera desviado, hubiera seguido por el camino que ella tenía que ir? Yo creo que hubiera seguido por el camino que debía de ir, ¿verdad? Y no se hubiera desviado. Es como cuando nosotros nos dicen los papás, tienen que ir y volver por este camino, van y regresan por ese mismo camino.
Pero como sabemos que no nos están viendo, ¿verdad? Nos echamos una carrerita por allá por las veredas. Le digo porque yo lo hacía. Nos mandaban a agarrar agua a un pozo y estaba lejecitos y había dos caminos, uno que iba para arriba y el otro que iba por abajo, y ahí en una parte había una vereda que bajaba y se unía al otro camino. Entonces a nosotros nos mandaban por el camino de abajo porque pues ¿qué teníamos que ir a hacer para arriba? Pero se nos hacía más suave subirnos por la veredita para arriba y bajar por el camino de arriba, porque allá había unas guías y de repente corríamos y agarrábamos esas guías y haga de cuenta como la chita de Tarzán, a brincar. Agarrábamos las guías y nos íbamos en un voladero tan grande que nomás de pensar ahora en lo que mirábamos, miren, lo que mirábamos era para abajo el despeñadero, para abajo, que si nos hubiéramos soltado, la guía se hubiera trozado, no queda nada de nosotros. Pero como los papás no nos estaban mirando, nosotros corríamos y lo hacíamos. A la carrera nos echamos 2 vueltas y vámonos a agarrar el agua. Y ya subíamos allá como que nada pasó. ¿Y por qué bien estaba soleada? Porque el camino, la cuesta estaba alta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque creíamos que no nos estaba mirando nadie. Y eso es lo mismo que nos pasa con Dios. Estamos bien, vamos caminando bien, pero de repente nos damos una caminadita fuera del lugar. Y porque no estamos concientizando que aunque nos vayamos por allá, Dios nos está mirando. Entonces necesitamos concientizar eso, ¿verdad? De que siempre sus ojos están sobre nosotros. Y que Él escucha nuestro clamor. Si tenemos cualquier problema, si tenemos cualquier aflicción, no tenemos que hacernos bolitas ahí a llorar, afligidas por lo que el diablo está haciendo, sino clamar a Él. Clamar a Él y pedirle que venga y nos libere, que venga en nuestro auxilio. Pero cuando nosotros no clamamos a Él, sino que nos concentramos en el problema, miramos el problema grandísimo, un gigante, y no miramos la solución. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, ese problema se va disminuyendo, y como tenemos la mirada puesta en Dios, mire, cruzamos el problema y ni cuenta nos dimos cuando lo dejamos atrás. Porque vamos mirando a Dios. Pero si nosotros nos enfocamos en el problema, ya quitamos la vista de Dios. Porque nomás tenemos 2 ojos, ¿verdad? Los enfocamos en una parte, los enfocamos en la otra. Hace mucho tiempo estábamos en un lugar y de repente venía un carro y ¡pac!, le va a dar una troca que estaba parqueada. Y la troca estaba parqueada, la troca no se estaba moviendo y la señora venía corriendo por la calle, pues en el carro, y de repente se desvía del camino de donde ella venía y va y le pega al carro. Entonces cuando viene la policía, ella no quería decir qué era lo que le había pasado, que por qué se había desviado, porque era como no tenía sentido por qué se fue hasta allá. Entonces el policía me dice, es que mira, traen el teléfono acá y voltean los ojos al teléfono y el volante se va para donde están los ojos. Eso me dijo el policía. El policía entendió. Él no le discutió ni nada, chocaste, ahora tu aseguranza que la pague, ni modo. Pero a mí me dijo, le dije, pero ¿cómo fue que se desvió desde allá y vino y le pegó a la troca acá? Y luego dice, es que mira, traen el teléfono, dice, y voltean, y para donde voltean los ojos, para allá se va el volante. ¿Te fijas? Dice, mira, ahí vino. Y porque lo curioso era que había cruzado 2 carros que estaban parqueados más atrás, y no le pegó a esos, vino y le pegó a la troca que estaba más adelante. Y entonces cuando el policía me dijo, dije, tiene sentido. Porque nos desenfocamos de algo porque estar enfocados en otra cosa. Y así que nos tenemos que enfocar en Dios para que Dios solucione nuestros problemas, para que los reduzca, y cuando menos acordamos ya los pasamos y ya los dejamos atrás, y después decimos, ni supe cómo lo pasé. Pero todo se solucionó por la gracia de Dios, porque nos enfocamos en Él. La oración es un conjunto de palabras dirigidas a alguien, y Mateo 18, versículo 19 nos dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire, la importancia de tener a alguien a quien podamos hablarle y decirle, tengo este problema, ayúdame a orar. Y en común acuerdo, orar por aquella situación. Y sale de aquello, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, que va a ser hecho. Y el versículo 20 nos dice,
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mire qué bonito. Así que creemos que aquí está Él. ¿Por qué? Somos más que 2 o 3. Y estamos congregados en su nombre. Así que el Señor está aquí haciendo cosas gloriosas, grandiosas y maravillosas en cada vida. Aunque no se note, pero si usted se pone a mirar el estado en el que se encontraba cuando empezó a venir al estado en que se encuentra ahora, se va a dar cuenta que Dios ya lo va llevando en camino, lo va avanzando. Le va quitando la preocupación, le va quitando la pesadez, le va quitando problemas, le va ayudando en todas las áreas. Él va trabajando. A veces no lo notamos, porque parece como que no, ¿verdad? Pero sí, poquito a poquito Él nos va moviendo hasta que nos alinea donde Él quiere. Y entre más nosotros estemos constantes, más va Él trabajando en nosotros. Más va Él ayudándonos, más va Él avanzándonos. Para que disfrutemos de todo lo que Él tiene para nosotros, porque Él ya lo compró para nosotros. Es como si yo tengo un garage llenito de cosas nuevas y las quiero repartir a todo el mundo, pero nadie viene a recibirlas. Ahí se me van a quedar, ¿verdad? Porque nadie viene a recibirlas. Y así es Dios. Dios tiene muchísimas cosas para nosotros. Cosas, dice la palabra, que ni siquiera podemos entender. Imagínense, ni siquiera podemos entender. Ahora, ¿cuántas cosas nos puede dar a nosotros que nosotros estamos sufriendo o tenemos la necesidad de aquello? Pero Él ya lo tiene para nosotros. Únicamente tenemos que recibirlo. La oración o plegaria es la acción por la cual una persona se dirige a una divinidad. Los pasos, las características a quien va dirigida está basada en la fe del individuo que realiza dicha actividad. O sea, depende de nuestra fe, ¿verdad? Hay muchas personas que creen en el Buda, creen en esto, como un niño me dijo, pero yo no creo en Buda. Le dije, qué bueno, mijo, que no creas en Buda. Pero ahora tenemos que creer en el Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y no solo creer en Él, creer en lo que dice su palabra. Aplicar su palabra a nuestra vida, que es lo que nos va a dar fuerza para seguir adelante. Pero la palabra, mire, la palabra del Señor lo que nos dice en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, si cree en aquello, nada les va a guiar al Padre, únicamente el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alinearnos a la voluntad del Señor y buscar el rostro de Dios el Padre a través de la obra gloriosa que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Porque si no es a través de la obra de Cristo, no entramos. No podemos entrar. Ahí nos quedamos afuera dando vueltas. Creemos que estamos buscando de Dios, pero no lo estamos buscando en la manera correcta, en el camino correcto. Es como si yo le digo, vaya a un lugar y usted no sabe cómo llegar. Nomás va a dar vueltas y vueltas y vueltas. Una vez fuimos a agarrar comida, íbamos mi esposo y yo a agarrar comida después del culto el domingo. Y queríamos agarrar comida en no me acuerdo qué restaurante era, pero queríamos específicamente ese restaurante. Y lo buscábamos en el teléfono para que nos dijera, pero como ni sabíamos usar bien los teléfonos, así que bueno, lo buscábamos en el teléfono para que nos dijera dónde estaba el restaurante. Dimos vuelta y el teléfono decía que allí estaba y nosotros pues ¿dónde? Dimos vuelta por un lado y vuelta por otro lado y no sabíamos por dónde entrar. No sabíamos el camino. Y entonces por más hambre que teníamos, por más deseos que teníamos de entrar para comer, no podíamos porque no sabíamos el camino, no sabíamos cómo llegar, cómo entrar al lugar. Y eso es lo que nos dice el Señor. Puedes tener mucha necesidad, puedes tener muchos problemas, puedes tener lo que sea, pero si no conoces el camino, no vas a llegar. Por eso necesitamos conocer el camino, y el único camino pues es Él. Y Él mismo lo dijo, ¿verdad? Que Él era el camino, la verdad y la vida. Punto número 2, la oración dirigida a Dios forma una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Mire, ¿por qué dice que el hombre en Cristo? Porque bueno, Dios no puede realizar esa alianza con una persona que no es cristiano, porque ya supimos ahorita, ¿verdad? Que solo en Cristo podemos encontrar el camino.
Cristo es el camino. La persona que no está en Cristo, Dios puede tener misericordia y darle algo, pero es por misericordia, no es una alianza con Él. El pacto, el Señor lo ha hecho a través de la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos pacto con Él, ¿por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. Ese pacto es el que estamos reclamando, porque es a través de ese pacto que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Sin ese pacto nosotros no pudiéramos entrar, estuviéramos como las personas de antes, ¿verdad? Que iban cada año a llevar el montón de animales a que fueran sacrificados allá al templo para que les fuera bien el siguiente año. Así estuviéramos, porque sin el sacrificio del Señor Jesucristo que se presentó una vez y para siempre, no hay más necesidad de seguir sacrificándolo. Ese sacrificio compró para nosotros todo lo que necesitamos. Y eso es lo que necesitamos saber, ¿verdad? En Juan 15:7 nos dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mire qué bonito. Si nosotros permanecemos en Él, en sus palabras, en sus mandamientos, ¿dónde está su palabra? En la Biblia. Ahí están sus palabras. Ahí nos dice todo lo que Él desea de nosotros. Mire, la Biblia es tan maravillosa porque nos dice quién es Él, a qué vino Él, quiénes somos nosotros en Él, quiénes somos nosotros sin Él y lo que Él espera de nosotros. Todo nos lo dice. Y no solo eso, también nos dice lo que va a venir. Mire qué maravilloso para que no nos pierdamos. Dijo el Señor Jesucristo, dijo: a estas palabras les digo, para que cuando venga esto no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O sea, nos habla adelantado, nos dice lo que va a venir, para que nosotros no tengamos miedo ni se turbe nuestro corazón, tengamos confianza. Pero cuando nosotros no conocemos su palabra, cualquier cosita nos llena de miedo. Cualquier cosita nos hace temblar y ahí andamos todos asustados por cualquier cosita. Pero si nosotros conocemos la palabra y tenemos fe en Él, entonces no va a venir a turbarnos cualquier cosa. Tenemos confianza en que Él va a sacarnos de aquello, y si ya es el tiempo de que nos vayamos con Él es porque ya terminamos el trabajo aquí. Y pues bueno, vámonos, ¿para qué queremos seguir estando acá, verdad? Imagínense que vamos a estar preocupados por dejar estas calles llenas de polvo cuando allá son las calles de oro. Queremos estar allá, ¿verdad? En esas calles de oro, pero también queremos terminar nuestro trabajo aquí en la tierra. Y sabe una cosa, el llamado o lo que el Señor nos ha mandado a hacer aquí en la tierra, porque nadie vino a esta tierra nomás porque sí. Mire, podríamos decir que la Virgen María vino nomás, no hizo nada, por decir así, porque fue mamá, esposa, mamá, y ahí terminó todo, ¿verdad? Nosotros es lo que hacemos, ¿verdad? Las mujeres generalmente, esposas, mamá y ya. Pero imagínense cómo Dios la usó como un vaso para que a través de ella viniera el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Él la usó para ser un vaso para nutrir al Señor Jesús? Cuando Él lo necesitaba, cuando era chiquito, para que Él creciera fuerte. En gracia, en sabiduría y también en estatura. Ella hizo el llamado, cumplió con el llamado que se le dio. Así nosotros necesitamos saber ese llamado, pero ¿sabe una cosa? Ese llamado solo lo podemos comprender a medida que estamos orando y ayunando y caminando en el Señor. Si nosotros no ayunamos, no oramos, no caminamos en el Señor. Necesitamos ir caminando en esa dimensión. ¿Para qué? Para tener el oído abierto para escuchar la voz del Espíritu. Para que nuestro entendimiento no esté lleno de entenebrecimiento, esté claro, alumbrado por la palabra. Y entonces el Espíritu con la palabra nos habla y nosotros la podemos entender. Pero si nuestro entendimiento está todo oscurecido, no logramos entender nada. Por más que el Espíritu mire, póngase dentro de un cuarto. Yo fui arriba hace rato a los cuartos que tenemos allá para los niños y entré a un cuarto y está oscuro, 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 que no me miraba ni las manos. Póngase en un cuarto como ese, a querer usted ver las cosas, y a otra persona que esté ahí al lado y por más que le diga, por más que le haga señas, usted no le va a entender. ¿Quién sabe qué me dices? Y quién sabe qué me dices porque no te entiendo nada, porque no la está mirando.
Entonces se le hace difícil entender lo que le está a la otra persona, y más si está lejecitos, olvídese, no le va a entender. Porque como no lo mira, no le va a poder entender lo que le está diciendo, y así es cuando tenemos el entendimiento entenebrecido. Por más que nos habla el Espíritu Santo, no le escuchamos y no le escuchamos y no le escuchamos. O escuchamos la vocecita allá lejos, 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 no lo debes hacer. Cuídate, camina por otro lado. Y nosotros vamos por donde mismo. ¿Por qué? Porque no le pusimos atención. Porque lo oímos tan lejos, nuestro entendimiento está entenebrecido. Por eso necesitamos que el entendimiento se limpie. Y se limpia ahí, en el ayuno, la oración. Eso nos hace sensibles a la voz de Dios. Y nos aparta del poder de las tinieblas para cumplir con la voluntad del Señor. La oración es una acción de Dios y del hombre que brota del Espíritu Santo en armonía con Dios y de acuerdo con nosotros. Mire, Dios ya hizo su parte. Dios el Padre ya hizo su parte. El Espíritu Santo está listo para ayudarnos, para asistirnos en todo. Pero nosotros tenemos que querer. Nosotros tenemos que disponernos. Nosotros tenemos que romper eso que nos está estorbando. Si nosotros no nos disponemos, si nosotros no hacemos nuestra parte, el Espíritu Santo nomás está esperando ahí. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Pero nosotros tenemos que disponernos y romper eso que nos está estorbando. En Romanos 8:26 nos dice la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, a veces cuando estamos en esa oración tan intensa, de repente empezamos a llorar, a clamar de una manera que no logramos entender, pero el Espíritu Santo sí lo entiende. Y Dios el Padre lo entiende. ¿Sabe quién no lo entiende? El diablo no lo entiende. Por eso esa es una comunión directa con Dios el Padre. Y el diablo no puede robar nada de eso porque no lo entiende. Así que nosotros tenemos que entrar en esa dimensión de oración, en esa dimensión que solo podemos hacerlo si nos disponemos a hacerlo. La oración es dirigida a Dios el Padre en unión con la voluntad humana de su Hijo Jesucristo, hecho hombre. Mire, cuando nosotros pedimos en el nombre del Señor Jesús. Cuando estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Que Él vino aquí a la tierra, Él cumplió con todo lo que se debía de cumplir, y ahí fue donde recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre de Él es que venimos a Dios el Padre. Juan 14:13 nos dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire, ¿a quién quiere glorificar al Padre cuando nosotros le pedimos algo? Al Hijo, no a nosotros. A veces nosotros creemos que es porque me ama, sí nos ama mucho, pero realmente lo que Dios el Padre quiere hacer es glorificar a su Hijo, porque estamos pidiendo en el nombre de su Hijo, entonces Él nos lo da para que su Hijo reciba la gloria. O sea, por eso es que dice el Salmo, ¿verdad? No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre demos gloria, porque no es la gloria, no es para nosotros, no es porque yo sea más inteligente, sea más sabia, sea más esto, más lo otro, menos acá o menos allá. Es nada más porque Dios quiere glorificar a su Hijo. Entonces tenemos que tener esa confianza cuando nos acercamos a Dios y le pedimos algo para que tu Hijo sea glorificado. Y entonces el Dios el Padre nos lo da para que su Hijo sea glorificado. Y eso es algo que necesitamos entender, ¿verdad? Para que el enemigo no siga robándonos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Punto número 3, ayunar no es solo estar sin ingerir alimento, bebidas o ambos de forma deliberada durante un periodo de tiempo. Mire, cuando nosotros nos ponemos a ayunar no es para que pasar hambre. Hay muchas personas que creen que el ayuno es pasar hambre. No, el ayuno es tener más tiempo para estar con Dios. Por ejemplo, si yo me levanto y a las 8 de la mañana estoy desayunando, el día que ayuno, a las 8 de la mañana no estoy desayunando. Ese tiempo que yo pongo para desayunar, lo dedico más para orar. Entonces tengo más tiempo para orar. Más tiempo para hacer las cosas de Dios, para leer la palabra. Y ese tiempo, y eso es lo que el Señor desea, ¿verdad? Que tengamos más tiempo. Y no es solo que estamos más tiempo con el Señor, sino también le estamos diciendo a nuestra carne: muérete, yo no te voy a sostener.
Yo quiero edificar mi espíritu. Y tú, muérete. Porque la carne, ¿qué es lo que desea? Comida. Lo que le gusta, pastelitos, café con leche y todo lo demás, ¿verdad? Es lo que le gusta a la carne. Pero nosotros tenemos que empezar a alimentar el espíritu nuestro. Y no lo podemos hacer de otra manera más de en el ayuno, en la oración y la lectura de la palabra. Ahí es donde recibimos esa comunión con Dios y ahí es donde se fortalece nuestro espíritu para alcanzar la dimensión a donde Dios quiere llevarnos, para que podamos escuchar su palabra y podamos entender lo que va a venir, porque a veces nosotros, porque estamos tan ocupados, no escuchamos lo que Dios quiere y hacemos cosas y después decimos, mira, que no era por aquí, era por allá, pero ya me metí. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz del Espíritu. Y necesitamos eso, ¿verdad? Escuchar la voz del Espíritu. El Mateo 6:17 nos dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire qué bonito. Porque mire, cuando usted se mete a ayunar, usted no le dice a nadie, yo he ayunado por tanta gente que usted no tiene idea. Y la gente ni siquiera sabe. No es eso lo importante. Lo importante es que Dios lo sepa. Lo importante es que Dios obre en esas personas. Eso es lo importante. Que yo ayune, pues el Señor me mandó y yo obedecí al Señor. Y eso fue lo que yo hice. Pero lo importante es que Dios obre a favor de aquellas personas. Pero aquí también nos dice, ¿verdad?, que nosotros necesitamos aprender a ayunar de una manera que no tenemos que andarlo gritando al mundo. ¡Ay, estoy ayunando! Mírenme, estoy ayunando. No tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer nuestras cosas normales, como siempre las hacemos, claro, dedicando más tiempo a la oración y a la lectura de la palabra. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Cuando usted sale de esos ayunos, mire, si usted ayunó un día, 2 días, 3 días, 4 días, los que el Señor le puso en su corazón, o lo que usted le presentó al Señor que iba a ayunar, usted cuando sale de ese ayuno, le aseguro que su cara va a brillar diferente. Usted se va a ver la piel más bonita. Hace mucho tiempo encontré a una muchacha que yo la había conocido, una señora, la había conocido años atrás, como 1 año, 2 atrás. Y va a la iglesia donde estábamos antes y me encuentra ahí, dice, fue a buscarme, pero no me acuerdo qué ocupaba de mí, y fue a buscarme allá y entonces yo la miré. Ella tenía mucho paño en la cara, no sé si ustedes saben qué es ese paño, unas manchas que se hacen así feas en la cara. Y ella tenía mucho paño en la cara, en el tiempo que yo la había conocido. Y cuando la vuelvo a ver, su cara limpiecita, bien bonita se miraba. Y le dije, ¿qué se hizo? Y luego dice, los ayunos. Le dije, ha pasado ayunando mucho. Ay, sí, no sabe usted cuándo. Porque la cosa es que estaba pasando por una situación bien grave económica. Y dijo que el Señor la había llevado de tal manera que no tenía ni para comprar comida. Y cuando no tenía para comprar comida, la pasó ayunando no sé cuánto tiempo, ayunó, que se le limpió todita su cara. Dijo, mire, ese se me cayó, y luego aparte de eso adelgazó y se veía, pero bien bonita. Y dije, qué tremendo, ¿verdad? Cómo nos cuesta meternos en esa dimensión, y el Señor tuvo que quitarle a ella el alimento para poder que entrar en esa situación. Ella tenía unos problemas de gastritis y no sé cuánta cosa tenía, de todo la sanó el Señor. ¿Por qué? Porque obedeció. Hubiera salido corriendo a buscar comida en otra parte, no hubiera recibido toda la sanidad que recibió, porque Dios es grande y maravilloso, ¿verdad? Y Él va a hacer todo posible, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. El propósito principal del ayuno es buscar una comunión más profunda con Dios. Daniel 9:3 nos dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mire, cómo Daniel vino a buscarlo. Daniel se dio cuenta de que ya habían pasado los 70 años del destierro que habían sufrido de Israel. Entonces él dijo, ya se pasó el tiempo que habían profetizado en aquel tiempo allá. Y entonces él no fue
a decir, pues ahora qué pasó, ya se cumplió el tiempo, ¿y por qué no estamos volviendo para atrás? No, ¿sabe qué hizo? Se fue a ayunar y a orar, a buscar al Señor, para que el Señor cumpliera lo que ya había dicho antes. 70 años hacía que había profetizado que iba a durar ese cautiverio 70 años. A los 70 años iba a romper el cautiverio y iban a regresar, pero Daniel todavía estaba en cautiverio. Y entonces él dijo, ya se cumplió, ¿por qué no estamos regresando? Y entonces, ¿qué hizo? Se fue a orar y ayunar, a pedirle al Señor que le revelara por qué. Y entonces se quebró todo eso, ¿verdad? Y regresaron a la tierra de Israel. Pero fue cuando él se determinó a hacer aquello, a buscar al Señor. El ayuno nos ayuda a desprendernos de las cosas de este mundo para discernir la voluntad de Dios, que es señal de verdadera conversión. Mire, cuando uno no puede ayunar, tenemos que buscar qué hay en nosotros que no está bien con Dios. Porque cuando nosotros ya nos convertimos al Señor, entonces el Señor nos da la fuerza para hacer aquello. Y nos va llevando poquito a poquito. Pero cuando hay algo que todavía no está operando bien, no está bien en línea con Dios, entonces se nos hace difícil. Dolor de cabeza, dolor de estómago. Yo conocí a alguien que me dijo una vez, no, a mí me empezó a doler la cabeza y nos habían dicho que ayunáramos 3 días. Y entonces éramos 3 hermanas y las 3 íbamos a ayunar 3 días. Y estábamos ayunando y como no nos vimos en todos esos días, cuando nos juntamos y entonces les pregunté cómo les fue en el ayuno, era mi primera vez que yo entraba en un ayuno así, y yo ya andaba emocionada cómo les había ido a ellas, y cómo les fue en el ayuno, y una me dijo, no, a mí me empezó a doler la cabeza, mediodía yo comí, porque para qué voy a estar ayunando si me duele la cabeza, quiere decir que eso no es ayuno de Dios. Dije, bueno, y la otra me dijo, se me olvidó, me fui a pasear y se me olvidó el ayuno. Entonces yo me lo aventé solita, pero yo me sentía tan a gusto, yo era contenta esperando que ellas me iban a compartir todo lo que ellas habían recibido de ese ayuno, y resulta que no. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en línea. Entonces, a esas cosas que nos están estorbando ahí no nos dejan pasar. Por eso necesitamos buscar el rostro del Señor y pedirle al Señor que Él nos ayude para poder ayunar. Joel 2:12 nos dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, mire, con ayuno. ¿Por qué el ayuno? Para poder quebrantar nuestra carne, para poder quebrantar todo lo que está operando en nosotros, esas malas costumbres, malas mañas, todo eso que venimos arrastrando de atrás. Todo eso se tiene que quebrantar y tiene que ser un quebrantamiento que venga con lloro y con lamento. ¿Sabe cuándo es ese quebrantamiento? Cuando usted se siente avergonzado delante del Señor por aquellas cosas que hizo, por aquel daño que causó. Cuando a usted le duele dentro de su corazón y usted se desgarra en llanto, ese es el verdadero quebrantamiento, ese es el verdadero arrepentimiento. Mientras nosotros no caigamos de esa manera, todavía nuestro corazón no ha sido contristo ni humillado. Necesitamos entrar en esa dimensión para que haya ese rompimiento y ahí verdaderamente se rompe lo espiritual y se hace esa división entre lo espiritual y lo carnal y entonces empezamos a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la carne. Pero que mientras no haya ese verdadero quebrantamiento, ese verdadero arrepentimiento, no podemos seguir caminando. El ayuno es un método poderoso junto con la oración. Esdras 8:23 nos dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio, mire, Él nos dio lo que pedimos en ayuno y en oración. Él nos lo concedió. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No nos va a dar todo Él porque sería como malcriarnos, ¿verdad? Si nosotros le damos todo a nuestros hijos, los estamos malcriando. Tenemos que dejarlos que aprendan, que vayan aprendiendo. A mí me gusta mucho la historia de los pájaros, ¿verdad? Que cuando tienen sus huevecitos, ahí los están calentando, los están cuidando, salen los pajaritos y viene la mamá pájaro y le trae el alimento y se lo pone en el pico al pajarito. Y así los mantiene hasta que el pajarito ya está grandecito y entonces el pájaro le empieza a picotear para que empiece a volar. Porque ya la pájara no quiere traerles comida ya. Ella quiere irse a otra cosa, entonces ya les empieza a picotear
hasta que salen del nido. Y hay unos que los avientan y pues todavía no pueden volar, ¿verdad? Y caen allá abajo, pero empiezan a caminar y al ratito empiezan a volar. Porque ese es el trabajo. Tiene que aprender a desenvolverse, a desarrollarse por sí mismo. Y eso es lo que Dios quiere también para nosotros. Él no quiere que nosotros crezcamos ahí y no sepamos usar las armas que Él ya nos dio. Imagínense, dice que la palabra es una espada de doble filo. Y si no la sabemos usar, ¿para qué nos la dio? Imagínense que andamos con la espada ahora arrastrándola ahí. No sabemos cómo usarla, nos va pesando. Ahí llevamos un peso inútil. Porque no la sabemos usar, tenemos que aprender a usarla. Él nos la dio para que la usemos y nosotros tenemos que aprender a usarla para que podamos caminar conformados a su voluntad. Ayunamos no solo cuando las cosas nos salen mal, sino también por agradecimiento y para que todo salga como Dios quiere. No como nosotros queremos, ¿verdad? Porque a veces pedimos algo y queremos que salga exactito como yo digo. No, Dios conoce más que nosotros y nosotros debemos de confiar en que Él lo sabe todo. Y Él nos va a dar lo que es mejor para nosotros y no lo que queremos. Entonces tenemos que confiar en eso, en que Él nos va a dar lo que es mejor para nosotros. Lucas 4:1 nos dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire, el Señor Jesucristo después de ser bautizado, ahí lo toma el Espíritu y se lo lleva al desierto. No lo puso en un lugar donde estuviera fresco, que estuviera bien tranquilo, donde Él pudiera ayunar. Se lo llevó al desierto. Miren, el día muchísimo calor y en la noche muchísimo frío y animales por todos lados. Allá lo tuvo ayunando. ¿Cuánto? Vemos en el versículo 2. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Mire, 40 días en el desierto y ahí la tentación del diablo encima dando guerra y todo eso permitido por Dios. ¿Para qué? Para que Él entendiera, para que Él conociera el poder que Dios el Padre había depositado en Él. Y el diablo también supiera que no se podía seguir metiendo con Él. ¿Y qué dice la palabra? Después de ese tiempo, el diablo se apartó de Él por un tiempo. Ya no podía. Por eso es que dice, someteos a mí, dice el Señor, y el diablo huirá de vosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos sometidos a Él. Si nosotros no nos sometemos a Dios, el diablo va a seguir ahí con nosotros. Tentándonos por acá, tentándonos por allá, tentándonos por más allá, porque no estamos sometidos a Dios. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, entonces Él va a tener que huir de nosotros. Cuando nosotros estamos sometidos a Dios, sabemos que ya Dios nos dio la fuerza para huir de la tentación y no caer en ella. Y no que cuando viene la tentación, la estamos contemplando y mirando, y aunque no nos envolvamos, pero ahí estamos pegaditos, ¿verdad? Observando y codiciando aquello que estamos viendo. Pero en cambio, cuando sabemos quién somos en Dios, vemos la tentación y decimos adiós. Ahí nos vemos. Porque tenemos la fuerza para eso. El diablo no puede seguirnos engañando de ninguna manera. Punto número 4, la falta de fe se corrige con oración y ayuno. Mire, el Marcos 9:29 nos dice la palabra del Señor. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con ayuno y con oración y ayuno. ¿Cuál género? La incredulidad. Porque eso es lo que estorba. Eso es lo que nos estorba tanto para hacer cualquier cosa en Dios. La incredulidad. A ver si. A veces ora uno por alguien, ¿verdad? Y la persona dice, pues a ver cómo me va. Hay incredulidad. O ora uno por alguien y luego dice, pues a ver si Dios lo sana. Incredulidad. Entonces necesitamos despojarnos de esa incredulidad y la única manera de despojarnos de ella es en ayuno y en oración. Ahí es donde se arranca todo eso. Porque empezamos a creer, cuando estamos metidos en ese ayuno, orando y orando, el Señor nos está revelando las cosas y estamos mirando cosas que no se ven en el plano natural y entonces estamos entendiendo que realmente el plano celestial es verdad. Que el plano espiritual es más real que el plano físico. Y entonces ya el enemigo ahí ya no nos puede parar, no nos puede impedir que hagamos lo que tenemos que hacer. Mediante la oración y el ayuno podemos apartarnos de las cosas de este mundo para
en concentrarnos en Dios, aumentando nuestra fe en Él y el poder espiritual en nosotros, también podemos recibir bendición física. Mire, como lo que les decía de esta muchacha que se le quitó todo su paño de la cara. Qué regalo tan bonito, ¿verdad? Ni hay que ir al doctor ni nada. Dios le limpió su cara, la dejó bonita como la de un bebé. Y también recibimos ese crecimiento espiritual para creer en cosas mayores. Mientras nosotros no estamos entregados o dedicados a ayunar y a orar, a buscar el rostro del Señor, seguimos en el mismo nivel. No hay crecimiento. No hay crecimiento. Pero cuando nosotros nos disponemos a romper eso y entramos en el ayuno, entramos en esa oración profunda, entonces vienen los rompimientos. Y es donde empezamos a caminar en otra dimensión, a conocer verdaderamente al Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. En Esther 4:16 nos dice la palabra del Señor: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Mucho noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Mire qué determinación de la reina Esther. ¿Qué estaba pasando ahí? Habían hecho un tratado, como las cartas que se firman de los presidentes, ¿verdad? Pero este era de un faraón, y había hecho un tratado, no él, sino el ayudante de él, el asistente de él, había hecho un edicto, y ese edicto decía que en el día, creo que era el día 14 de no sé qué mes, en ese día específico, iban a matar a todos los judíos que pudieran, y les iban a quitar todos sus bienes. Entonces estaban alistándose para eso, pero que cayó el edicto en manos de uno de los judíos, tío de Esther, y se lo llevan a Esther. Y Esther dijo, pues yo no puedo presentarme delante del rey, porque en aquellos tiempos nada más podía entrar a la sala de la corte del rey aquella persona que el rey mandaba llamar. Miren qué tremendo. Si una persona entraba sin que el rey la hubiera mandado llamar, era muerte segura. A menos que el rey le extendiera el cetro. Si el rey le extendía el cetro, la persona se salvaba, ya no la mataban. Entonces, por eso dice Esther, ayunen todos por mí y yo también voy a estar ayunando y voy a entrar a la corte del rey, aunque no me haya mandado llamar. Y ella por eso dice, si perezco, que perezca. O sea, sabía que la podían matar así, pero también si cruzaba el edicto, también le iban a matar. Entonces ella estaba decidida a hacerlo. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor le dio gracia cuando entró a la sala del rey, el rey extendió su cetro y entonces se abolió todo ese edicto y no hubo la matazón de los judíos que se esperaba que iba a haber. Al contrario, fue a la inversa, ¿verdad? Pero ¿cómo encontró la gracia? A través del ayuno y de la oración. Si se hubieran sentado ahí nomás a sufrir, pues los habían matado a todos. Pero ellos, ¿qué hicieron? No se pusieron a hacer marchas en contra del rey Asuero, no pusieron a hacer huelgas ni nada de eso. ¿Qué hicieron? Se pusieron a hacer lo que sabían que venía de Dios. Ayuno y oración. Y así ganaron el pleito. Así fue como se abolió esa ley, así fue como ellos salieron adelante. El ayuno demuestra la profundidad de nuestro grado de fe. Al orar por algo, mostramos que nuestra petición es lo suficientemente seria como para pagar un precio personal. Dios honra el deseo profundo y la oración con fe y ayuno. Mire, como vimos antes, ¿verdad? En Éxodo 34, versículo 28 nos dice, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Mire, Moisés allá en aquella montaña por 40 días, por 40 noches, sin comer ni nada, y no que no estaba haciendo nada, estaba escribiendo ahí los 10 mandamientos y todas las demás cosas que el Señor le estaba dictando. ¿Por qué lo hizo Moisés? Porque confiaba plenamente en Dios. La oración y el ayuno fueron practicados regularmente a través de toda la Biblia. Por el pueblo de Dios oraban y ayunaban para buscar el rostro de Dios y también para conocer su voluntad. En Nehemías 9:1 nos dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio
y tierra sobre ellos, mire, en señal de mucha tristeza, de mucha angustia. Allí iban todos reunidos, ¿verdad? Porque eso era lo que quería decir la tierra, que se echaban encima, que estaban muy tristes, que estaban muy avergonzados de la situación que estaban viviendo. El ayuno se puede hacer de diferentes formas. Todo depende del trato de Dios con usted, con nosotros, o de lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Es como lo que nosotros, mire, si usted siente que quiere ayunar, usted le dice al Señor, Señor, yo tengo este problema o quiero que me enseñes esta situación y yo quiero proponerte un ayuno, dime cuántos días quieres. Y el Señor le va a decir, a veces no le dice y usted nomás siente que tiene que ayunar y usted empieza a ayunar y de repente el Señor le da la respuesta o antes de darle la respuesta el Señor le dice, ya para. Y entonces ya usted para, porque ya el Señor le quitó la carga. Pero mientras Él no le quita la carga, a veces está uno ayunando cree uno que por 2 días y el Señor se lo lleva por más días y ahí después ya no hay uno que hacer, pero en obediencia usted sigue y trae la respuesta. Y así que nosotros necesitamos ser obedientes en todo lo que necesitamos hacer. El ayuno se puede hacer, pero ya leímos eso, en Isaías 58:6 nos dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas del opresor, de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. Eso es lo que Dios prefiere, pero para poder llegar a eso, primero tenemos que afligir nuestro corazón, para eso tenemos que ayunar antes. Porque no podemos lograr esto si no afligimos nuestra carne. Porque nuestra carne no está llena de vanidad, llena de cosas y no quiere soltar. La oración y el ayuno no son para obtener salvación sino para obtener crecimiento espiritual, pureza y santidad. El ayuno y la oración no nos salva. Lo que nos salva es el sacrificio de Cristo. Lo que nos da el ayuno y la oración nos ayuda a caminar encontrando la pureza, la santidad y el crecimiento espiritual que necesitamos. Eso es lo que nos da. En Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, mire. Y esa carne es la que tenemos que quebrantar para que no impida que hagamos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Resumiendo, la oración es un conjunto de palabras dirigidas a alguien. Las que son dirigidas a Dios forman una relación de alianza entre el mismo Dios y el hombre en Cristo. Ayunar no solo es estar sin ingerir alimentos, bebidas o ambos de forma deliberada durante un periodo de tiempo. La falta de fe se corrige con ayuno y oración. Hechos 13:2 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mire, ¿cuándo fue que pasó eso? En Hechos, ¿verdad? Cuando el Señor le estaba dando el llamado a Pablo, al apóstol Pablo, estando en ayuno y en oración, ahí el Señor les habló. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que entrar en esa dimensión. Tenemos que entrar a la dimensión del ayuno y de la oración, porque a veces yo oigo que mucha gente dice, yo no oigo que Dios hable, pues es que no estamos ayunando por eso. Necesitamos quebrantar la carne para poder que nuestros sentidos puedan estar sensibles a lo espiritual, porque mientras no, nuestros sentidos están sensibles a lo físico y desconectados completamente de lo espiritual. Pero cuando nosotros quebrantamos nuestra carne, entonces nuestros sentidos se ponen fuertes para lo espiritual, para escuchar el espíritu. Y lo de la carne ya la hacen a un lado. Ya no están con eso. Por eso es que dice que la carne, ¿verdad?, que es débil y ya se quiere lo de ella. No se quiere someter. Pongámonos de pie y vamos a orar porque el tiempo voló. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias porque grande y poderoso eres tú, Señor, para hacer posible lo imposible, precioso Dios santo y poderoso. A ti clamamos, Padre, para que en esta noche, precioso Dios santo y poderoso, venga, Señor, de tu divina presencia, Padre de gloria.
Precioso Dios, ese derramamiento de tu Espíritu, Señor, sobre toda carne, Padre bendito de gloria, que ese derramamiento de tu Espíritu venga sobre cada espíritu, fortaleciéndolos, precioso Dios, dándole el crecimiento que necesita, Padre bendito de gloria, deshaciendo la ceguera espiritual, Padre. Arranque, precioso Dios santo y poderoso, las escamas de los ojos, Padre. Corre esos velos mágicos, precioso Dios santo y poderoso. Consúmalos con el fuego consumidor de su espíritu, para que no sigan, Señor, cegando a nadie, Padre. Quite los tapones de los oídos sordos, Padre bendito de gloria. Traiga sanidad a esos oídos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos, Padre. Sane la vista física como espiritual, los oídos físicos como espiritual. Traiga la luz que necesita nuestro entendimiento, precioso Dios, para que podamos entender, captar, precioso Dios santo y poderoso, su palabra con claridad, precioso Rey. Su palabra cobre vida en nuestras vidas, Padre. Que no la leamos y que no la oigamos, Señor, como un ruido, Señor, sino que, precioso Dios, podamos entender que es una semilla viva, precioso Dios, que viene a dar fruto dentro de nosotros, Padre. Ayúdenos a entender que somos templos y moradas de su Santo Espíritu, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios santo y poderoso, para caminar más en lo espiritual, más en lo celestial, mi Dios eterno, santo y poderoso, conducidos en su poder glorioso, Padre. Porque si somos templo y morada de su Espíritu, Padre bendito de gloria, no debemos conformarnos a este mundo ni a las cosas del mundo, Padre. Oh, precioso Dios, le pedimos perdón, Señor, porque precioso Dios, a unas sabiendas, Padre bendito de gloria, el enemigo, precioso Dios, nos pone trampas, nos pone, precioso Dios, lazos y caemos en ellos, Padre. Oh, precioso Dios santo y poderoso, fortalézcanos, Señor, para que podamos darle la espalda al enemigo y caminar en pos suyo, Señor, de la manera que usted anhela y desea. Gracias le damos, precioso Dios santo y poderoso, por cada persona que se encuentra aquí en esta noche, Padre. Las cubrimos con oración, con su palabra, con su sangre preciosa. Oramos, Señor, para que deshaga el cansancio, el agotamiento, precioso Dios santo y poderoso. Cualquier preocupación, desbarátela a usted, precioso Dios santo y poderoso. Toda enfermedad, Padre bendito de gloria, que pudiera estar afligiendo, Padre, la enfermedad en la mente, en el cuerpo, precioso Dios santo y poderoso, en el alma, Padre, deshágala a usted, precioso Dios, deshaga la soledad, el frío de la ausencia, Padre, venga deshaciéndola, desintegrándola, desbaratándola completamente. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, vivifique, Señor, cada espíritu, Padre. En el nombre de Jesús clamamos a usted, Señor, para que sea usted guiando, precioso Dios, ministrando, Señor, conforme la necesidad de cada uno, Padre. Oh, precioso Dios, usted conoce, Señor, a cada uno, Padre bendito de gloria. Clamamos, precioso Dios santo y poderoso, por aquellos que se han sentido solos, Padre. Aún, Señor, estando rodeados de gente, Padre bendito de gloria. Rogamos, Señor, para que traiga esa sanidad, precioso Dios, a su corazón, Padre, para que pueda entender con claridad, precioso Dios, que a través de la obra de Cristo hemos sido llamados a ser sus hijos y usted no nos deja solos. Usted siempre está con nosotros, Padre bendito de gloria. Somos nosotros, Señor, los que lo ignoramos. Somos nosotros los que no le hacemos caso. Somos nosotros los que nos apartamos de usted. Perdónenos, eterno Dios santo y poderoso, y ayúdenos a entenderlo con claridad, precioso Dios, y fortalézcanos, Padre, para seguir caminando en la dimensión que usted anhela y desea, cumpliendo con su plan y propósito, precioso Dios, que usted tiene para nuestras vidas, Padre. Clamamos a usted para que nos ayude, Señor, a cumplir el propósito divino que está en los libros, Señor, que usted escribió desde antes de la fundación del mundo, cuando usted, precioso Dios santo y poderoso, nos asignó aquel trabajo, Padre. Oh, precioso Dios, su palabra nos dice que en sus libros estaban todas las cosas que debían de ser en nosotros, Padre. Le pedimos perdón si nos hemos desviado, si le hemos dado lugar al enemigo, Padre, pero nos presentamos delante suya para que cancele usted todo aquello, Señor, que nos ha apartado de usted, que nos ha apartado de su voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y clamamos para que su Santo Espíritu llene cada fibra de nuestro ser, alineándonos a su buena, santa y perfecta voluntad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos todo y cancelamos cualquier cosa que venga a estorbarnos de cualquier manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente y los lleve y los traiga con felicidad en el nombre de Jesús. Les digo que los lleve y los traiga porque el domingo vamos a estar aquí de vuelta, ¿verdad? Entonces, así que a que nos lleve y nos traiga con bien.